quiero compartir esa historia que me pasó justamente en el Hospital Juárez. He estado escuchando tus historias y he visto que cuentas a algunos de tus seguidores. Bueno, si has estado en el Hospital Juárez o en el General de México, sabes que estos lugares tienen una energía que drena. No es solo el dolor o la enfermedad, es la arquitectura. Son los edificios con pasillos que parecen no terminar nunca, techos altísimos y ese azulejo blanco que con el tiempo... Esto me ocurrió durante mi internado. Eran las 3:15 de la mañana. Llevaba 24 horas despierto y mi cerebro estaba en ese estado de piloto automático, donde la realidad se siente un poco borrosa. Me pidieron que fuera a recoger unos expedientes clínicos a un área que estaba en remodelación parcial. En los hospitales viejos, las alas nuevas están conectadas a las antiguas, o puentes de cristal que de noche son auténticas bocas del lobo. Caminé por el pasillo del tercer piso, el sonido de mis propios suecos de goma contra el piso de granito era lo único que se escuchaba a esa hora. El hospital entra en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el siseo de los tanques de oxígeno y algún quejido lejano. Al llegar al área de archivos, noté que la puerta de un cuarto de descanso, que debía estar bajo llave, estaba entreabierta. Una luz mortecina salía de ahí. Entré pensando que algún compañero se había quedado dormido ahí, pero no era un médico. Sentada en una de las sillas de plástico había una mujer mayor. Llevaba una bata de hospital impecable, de esas de algodón grueso, que ya casi no se usan. Estaba muy derecha, con las manos entrelazadas sobre el regazo. «Disculpe, señora», le dije, tratando de sonar amable a pesar del cansancio. «No puede estar aquí. Esta zona está restringida. ¿De qué piso viene?» La mujer me miró. No tenía ojos de fantasma, ni estaba ensangrentada. Tenía una mirada lúcida, pero extremadamente triste. Una tristeza que pesaba más que el aire del hospital. «No me dejan irme, doctor», susurró. «Dicen que mi papeleo no está listo, que falta una firma en el alta». Revisé su muñeca buscando el brazalete de identificación. Lo tenía, pero el plástico estaba opaco, como si hubieran dado al sol por años. Alcancé a leer el nombre: Elena. «No se preocupe, doña Elena, déjeme checar. La central de enfermería y yo mismo la ayudo con su alta. ¿Se siente mal?» «Solo tengo frío», dijo ella. Me señaló la pared. «Mi cama está ahí, pero ya no la encuentro». Miré hacia donde señalaba y no había ninguna cama. Era una pared de tabla roca nueva que sellaba el acceso a una sección del hospital que había colapsado o sido clausurada después del terremoto de 1985. Me sentí confundido. Pensé que era una expaciente de geriatría que se había desorientado. Le pedí que me esperara un momento y salí corriendo a la central más cercana, que estaba a unos metros de ahí. «Oye, hay una paciente en el área de archivos, una señora Elena», le dije a la enfermera guardia, una mujer que lleva 20 años trabajando en ese hospital. La enfermera dejó de escribir y me miró por encima de sus lentes. Su cara cambió de color. «¿Elena? ¿Cómo era?», me preguntó con una voz sospechosamente baja. Se describí: la bata de algodón antiguo, la postura impecable, el brazalete opaco. La enfermera soltó un suspiro largo, se persignó y sacó una carpeta vieja de un cajón bajo el mostrador. No era una carpeta digital, era un registro físico, de esos que guardan como archivo muerto. «No es la primera vez que la ves tú, ni serás el último», me dijo. «En el 85, esa sala del hospital se vino abajo. Elena era una paciente que iba a ser dada de alta esa misma mañana. Su familia la estaba esperando afuera, pero el sismo ocurrió a las 7:19 de la mañana. Pero ella está ahí, la acabo de ver», insistí, sintiendo un escalofrío que me recorrió toda la columna. Regresamos juntos. Yo iba adelante, convencido de que la encontraría, pero cuando entramos al cuarto de descanso, no había nadie. La silla estaba vacía. Lo único que quedaba era una marca de humedad en el asiento, una mancha fría que olía ligeramente a alcohol isopropílico, a viejo. «Lo que ella buscaba es su alta», continuó la enfermera. «El problema es que su expediente se quedó enterrado bajo toneladas de concreto. Legalmente, ella nunca salió del hospital, nunca murió,
oficialmente para el registro de ingresos de esos días, porque su acta de función nunca se cruzó con su ingreso. Me quedé helado. Lo que más me dio miedo no fue ver un aparecido, sino la idea de que alguien pueda quedar atrapado en un bucle burocrático, incluso después de la muerte. Elena no estaba ahí para asustar a nadie, estaba esperando a que alguien en este mundo de vivos y de trámites terminara de llenar un formulario que ya no existe. Desde esa noche, cada vez que pasa por una zona de remodelación de un hospital viejo, no puedo evitar pensar en cuánta gente sigue internada ahí, esperando una firma, una medicina o un familiar, que ya se olvidó de ellos. Manejar en el norte no es para cualquiera, compadre. No es solo la distancia en esta soledad. Hay tramos en la carretera 45, allá en el desierto de Chihuahua, donde el cielo es tan grande que sientes que te va a aplastar. Yo llevaba un fierrazo, un autobús de pasajeros de línea de segunda, de esas que hacen paradas en pueblos que ni siquiera en el mapa salen. Eran como las 2 de la mañana. Iba de Jiménez hacia Camargo. La carretera estaba totalmente muerta. Ni un tráiler, ni una luz en el horizonte. Solo mis faros cortando la negrura y el zumbido del motor que se te mete hasta en los huesos. En este tramo no hay nada, ni gasolineras, ni ranchos cercanos. Por eso cuando vi un hombre parado en la orilla de la carretera, levantando la mano, se me hizo un nudo en el estómago. En el norte, uno aprende a no pararse por seguridad, por sentido común. Por ese tipo, no se veía como asaltante, se veía agotado. Llevaba una chamarra de mezclilla, vieja, y un sombrero de ala ancha que le tapaba la cara. Pensé en mis hijos, y qué pasaría si alguno se quedara tirado en medio desierto. Contra todo protocolo, frené. El aire de los frenos chilló en el silencio de la noche. ¿A dónde vas, jefe?, le pregunté cuando abrió la puerta. Él no se subió de inmediato, se quedó en el primer escalón, mirando hacia el interior del autobús, donde los otros 10 pasajeros dormían profundamente. A donde llega el camino, me dijo. Su voz era seca, como si no hubiera tomado agua en días. Sacó un billete de 100 pesos, de los viejos, de esos que ya no circulan. Estaba arrugado y frío. Se lo recibí, sin decirle nada. A esa hora y en ese lugar, no te pones a discutir por el cambio. Se fue a sentar hasta la última fila, en el rincón más oscuro. Seguí manejando, pero el ambiente del camión cambió. No sé cómo explicarlo, pero la calefacción dejó de servir. Se sentía un frío seco, de ese que te cala hasta los pulmones. Miré por el espejo retrovisor, que da al pasillo. El hombre estaba sentado, pero no se movía, ni siquiera con los baches de la carretera. Estaba perfectamente rígido. Lo que empezó a dar pavor fue que cada vez que parpadeaba, sentía que él estaba un asiento más cerca. No lo veía caminar. Solo cada que me viese regresar al espejo, después de mirar el camino, él parecía haber avanzado una fila. Oiga, jefe, le grité, tratando de romper el hielo y el miedo. Si quiero dormir, los asientos de medio son los más cómodos. No hubo respuesta, solo el silencio del motor. A unos 20 kilómetros de Camargo, vi las luces rojas y azules, un retén de la Sedena. En ese momento, sentí un alivio inmenso. Los soldados siempre son pesados. Te bajan, te revisan todo. Por esa noche yo quería ver a alguien vivo, alguien con uniforme y armas. Me detuve. Un sargento se acercó a mi ventanilla. Buenas noches, chofer. Revisión de rutina. Baje a sus pasajeros por una inspección. Me bajé primero. Con las piernas temblando, los soldados subieron con sus linternas. Yo me quedé abajo, fumando un cigarro con la mano inquieta. Vi cómo mis pasajeros bajaban uno por uno, quejándose, tallándose los ojos por el sueño. Conté. 1, 2, 9, 10. Falta uno, le dije al sargento. Falta el señor que estuvo hace rato en la carretera. Viene en la parte de atrás. El sargento me miró raro y subí de nuevo al autobús. Pasaron 5 minutos. Cuando bajó, traía una cara de pocos amigos. No hay nada atrás, chofer. No juegue. El autobús está vacío. ¿Cómo no?, le dije, casi gritando. Yo lo subí. Me pagó con un billete de 100. Hasta me dio escalofríos cuando entró. Subí con el sargento para demostrarle que no estaba loco.
Fuimos hasta la última fila. El asiento estaba vacío, efectivamente, pero como el sargento alumbró con su linterna de alta potencia, ambos nos quedamos mudos. En el asiento no había una persona, pero estaba cubierta de arena, una arena fina, blanca, como que hay en las dunas más profundas del desierto, y encima de la arena estaba el billete que me había dado, pero ya no era un billete viejo, era un trozo de papel periódico amarillento, fechado en 1974, con una nota roja que hablaba de un autobús que se había desbarrancado en esa misma zona décadas atrás. Vámonos, chofer, me dijo el sargento, y por primera vez vi miedo en los ojos de un militar. Vámonos, y no voy a parar en ese tramo. Usted no subió un hombre, subió a lo que queda de él buscando regresar a casa. Llegué a Camargo y entregué el turno. No dije nada en la oficina. Me hubieran tirado de loco o me hubieran corrido por subir gente fuera de la parada. Pero desde esa noche, cuando manejo por el norte y veo una figura a la orilla del camino, acelero. Prefiero cargar con la culpa de no ayudar que volver a sentir ese frío que no se quita ni con el sol del desierto. Esta historia me sucedió a mí bajando de la Ciudad de México hacia Toluca, por ahí de las 3 de la mañana. La carretera deja de ser una ruta y se convierte en una prueba de nervios. Yo traía un Kingworth cargado con 20 toneladas de acero. El freno de motor rugía en cada curva. El sonido roncón que te recuerda que llevas una bestia entre las manos. La neblina en la zona de la venta no es neblina normal, es una pared blanca, espesa, que se traga la luz de tus faros y te deja solo con el reflejo de las rayas amarillas del pavimento. Iba concentrado en el manómetro de la presión del aire, cuidando de no calentar las balatas. Cuando la vi, estaba parada justo en la orilla del acotamiento, pasando la zona de curvas más cerradas. Era una mujer joven con un abrigo gris que se confundía con el humo del escape. No me detuve. En ese oficio, si te paras por alguien en esa carretera a esa hora, o te asaltan o te mueres. Pero al pasar junto a ella, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. No fue miedo sobrenatural, fue una sensación física, como si el aire dentro de la cabina hubiera bajado 10 grados de golpe. 5 kilómetros más adelante, después de pasar el restaurante Los Cochinitos, la volví a ver. Era la misma mujer. Estaba en la misma posición, con la misma mirada perdida hacia el vacío del bosque. Imposible, dije en voz alta, apretando el volante. Nadie puede correr más rápido que un tráiler en bajada, ni aunque yo fuera despacio por la carga. Empecé a olerlo, ese aroma dulzón y metálico de las balatas quemadas. El pedal del freno se sentía fofo, como si estuviera pisando una esponja. El pánico real, el de un trailero que sabe que se va a quedar sin frenos. Me borró el pensamiento de la mujer. Empecé a bombear el freno, bajando velocidades, pero la inercia de las 20 toneladas me estaba ganando. El motor gritaba a 2500 revoluciones. Miré hacia adelante buscando la rampa de frenado, esa franja de grava que salva vidas cuando el acero ya no aguanta más. La vi a lo lejos, pero justo en la entrada de la rampa, ahí estaba ella otra vez. Esta vez no estaba en la orilla, estaba parada en medio del carril de acceso, levantando una mano como si me ordenara detenerme antes de entrar. Yo tenía dos opciones: pasarle por encima a lo que fuera que estaba ahí y entrar a la rampa, o intentar seguir bajando por la carretera libre, arriesgándome a estamparme contra un autobús o salirme la siguiente curva. Por un instinto que todavía no explico, giré el volante hacia la rampa, cerré los ojos esperando el impacto, el golpe de la defensa contra un cuerpo. Pero no sentí nada. Solo el estruendo de la grava tragándose las llantas y el sacudón violento de la cabina mientras el tráiler se hundía en la arena volcánica. El camión se detuvo a pocos metros del final. Me quedé ahí temblando, escuchando el tic, tic, tic del motor caliente y el siseo del vapor. A los 10 minutos llegó una patrulla de la Guardia Nacional. El oficial bajó con su linterna y se acercó a mi ventana. ¿Estás bien, compañero?, me preguntó, viendo cómo me bajaba del estribo con las piernas de trapo. Sí, oficial, se me calentaron los frenos. Pero, ¿y la mujer?, pregunté, mirando hacia la entrada de la rampa. El oficial soltó un suspiro cansado
y alumbró con su linterna hacia un pequeño nicho de piedra que estaba apenas a 1 metro de donde mi trailer se había detenido. Tenía una cruz de hierro oxidada y unas flores de plástico ya blancas por el sol. No es el primero, trailero, dijo el oficial. Hace años, una muchacha que quedó ahí parada cuando su coche se descompuso, un trailer que también se quedó sin frenos, se metió a la rampa y se la llevó de corbata. Ella no te asustó para que te mataras, te avisó dónde estaba la rampa, porque si intentabas llegar a la siguiente curva, no la librabas. Me acerqué a la cruz. El nombre en la placa estaba borroso, por alcanzar a leer la fecha, 14 de marzo. Era el mismo día en el que estábamos. Desde entonces, cada vez que paso por la México-Toluca, le toco el claxon 2 veces, al pasar por esa rampa. No por miedo, sino por respeto a la que sigue cuidando ese tramo para que otros no terminen como ella. Esta historia no me pasó a mí, le pasó a un amigo. Mira, te cuento. Él trabaja de guardia en un edificio llamado Santa Fe y le he comentado que les mande historia a ustedes. Y esto comienza así, ya que el turno de las 12 a las 7 de la mañana es el que te mata el alma. No es solo el sueño, es el silencio. Él cubría la vigilancia de un edificio corporativo, de esos modernos, todo de vidrio y de acero, en la zona de Santa Fe. Era un edificio de 22 pisos, pero debido a la crisis, los últimos 5 estaban totalmente vacíos, sin muebles. Solo el piso de cemento pulido y los cables colgando del techo. Su trabajo era simple, era quedarse en la cabina de monitoreo y cada 2 horas subía a dar una ronda por todos los niveles para marcar el checador y demostrar que él no se había quedado dormido. Eran las 3:20 de la mañana. Él estaba en la cabina frente a los 16 monitores que se muestran en los pasillos, en un blanco y negro granulado. De repente, en la cámara 14, que cubre el piso 19, uno de los pisos vacíos, vio algo que le hizo tallarse los ojos. En medio del cuarto oscuro, justo enfrente del ventanal que da hacia la carretera, había alguien. No era una sombra borrosa ni una luz. Era la figura de una persona de pie, mirando hacia afuera. Lo que le puso los pelos de punta es que a esa hora el piso 19 está cerrado con llave desde el elevador. Y las escaleras de emergencia tienen alarma. Nadie, absolutamente nadie, debería estar ahí. Central al piso 19. ¿Hay alguien ahí? Dijo por la radio, sabiendo que nadie iba a contestar. Solo hubo estática. Agarró su linterna, su tolete y el manojo de llaves. Se subió al elevador. El elevador llegó al piso 19. Las puertas se abrieron y lo único que vio fue la oscuridad absoluta. El aire ahí, arriba, se sentía más denso, cargado de ese olor a polvo y construcción que nunca se quita. Él prendió la linterna. El haz de luz cortaba la negrura, iluminando las columnas del concreto. Caminó hacia donde había visto a la persona en el monitor. Sus botas hacían un eco seco que parecía ser respondido por otro eco más lejano. Él llegó al ventanal. No había nadie. Revisó detrás de las columnas, en los huecos de los ductos de aire, en los baños que aún no tenían puertas, nada. Es un error de cámaras, pensó, sintiendo un alivio momentáneo, un reflejo de las luces de la calle o un fallo del sensor. Él sacó su radio para avisar a su compañero de la entrada que todo estaba despejado. Pareja, aquí en el 19 no hay nada. La cámara debe estar fallando. La respuesta de su compañero le heló la sangre, incluso a mí me la heló cuando me contó la historia. ¿De qué hablas, Toño? Te estoy viendo en el monitor, ahorita mismo. Estás parado frente al ventanal, pero la persona sigue ahí, detrás de ti. No te des la vuelta, pero la tienes a menos de 1 metro. En ese momento, él sintió un cambio físico en el ambiente. No fue un grito, no fue un ataque, fue un olor a humedad, como de ropa vieja, que se quedó mojada por semanas, y luego sintió una presión en el hombro, como si alguien se estuviera recargando en su peso muy suavemente sobre él. Él no se dio la vuelta. El instinto que dijo que si lo hacía, iba a haber algo que su cerebro no iba a poder procesar. Él empezó a caminar hacia atrás, muy despacio, con la linterna apuntando al frente hacia la nada. Toño, se está moviendo contigo,
decía la voz de la radio, que ahora sonaba aterrada. Camina igual que tú, paso por paso. Pensé que estaba pegada a tu espalda. Corrió, olvidó su protocolo. Él corrió hacia las escaleras de emergencia y bajó los 19 pisos de 3 en 3, escuchando cómo la puerta pesada de metal del piso 19 se cerraba de golpe detrás de él, a pesar de que no había ráfagas de viento. Cuando llegó a la cabina, su compañero estaba pálido. Se puso la grabación de la cámara. En el video se veía a Toño con la linterna, pero detrás de él, pegada a su nuca, había una figura grisácea, sin rostro definido, vestido con lo que parecía ser un uniforme de seguridad viejo, de los que usaban las empresas hace 20 años. Lo más aterrador es que esa figura no caminaba, flotaba a unos centímetros del suelo, siguiendo cada uno de sus movimientos, como si fuera su propia sombra proyectada en el aire. Al día siguiente investigaron, y resulta que en ese edificio, durante su construcción, un guardia de la primera cuadrilla se había caído por el hueco del elevador desde el piso 19. El reporte oficial dijo que fue un accidente, pero los compañeros viejos decían que el hombre estaba obsesionado con que alguien lo seguía durante sus rondas. Mi amigo renunció esa semana. Ahora él trabaja en una caseta de vigilancia de un fraccionamiento abierto bajo el sol. Mucha gente le pregunta que por qué dejó el corporativo donde le pagaban mucho mejor. Él solo responde que prefiere lidiar con borrachos y vecinos molestos que volver a ser la sombra de alguien que se niega a dejar su puesto de vigilancia.